noches. Al otro lado de la línea se encuentra nuestro invitado de hoy. Es Manuel Atto, abogado de la Universidad de Lima, con un doctorado en filosofía en la Universidad de Londres. Él es candidato al Parlamento Andino con el número 12 por el Partido Morado. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Esperanza. Un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación. Gracias. Así, bueno, Manuel, aquí nuestros oyentes quieren saber qué es el Parlamento Andino. Sí, ciertamente el Parlamento Andino es una institución poco conocida y valorada en el Perú. Yo diría poco valorada justamente porque se conoce poco para qué sirve el Parlamento Andino. Pero es una institución que tiene ya funcionando varios años. El Parlamento Andino es el órgano de deliberación de la comunidad andina, de la cual el Perú forma parte. Y la comunidad andina está integrada por Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, con el propósito de, en este foro, que es el Parlamento Andino, que funciona como un congreso, pues establecer decisiones comunes, iniciativas comunes frente a problemas comunes de los países de la región andina. Adicionalmente, en los últimos años, Chile también está participando como invitado en el Parlamento Andino. Y la idea fundamental de este espacio es que los representantes de los países que lo integran discutan propuestas legislativas para que se apliquen en todos estos países, ¿no? Es la función principal del Parlamento Andino armonizar la legislación de los países que lo integran. De manera que, por ejemplo, si hay una propuesta que se presenta en el Parlamento Andino para que se apruebe la paridad y alternancia en las votaciones, en las elecciones generales, pues esta decisión tiene que bajar luego a los congresos de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, para que se convierta en ley, ¿no? Es un espacio en el que no se toman decisiones vinculantes, es decir, no se aprueban leyes por sí mismos, se aprueban iniciativas que luego bajan a los congresos de cada país y ahí se convierten en leyes, ¿no? Ese es en líneas generales el rol principal del Parlamento Andino. Por tu definición o por tu respuesta, Manuel, veo que el Parlamento Andino entonces es una gran plataforma para actuar. No solamente, es el nexo entre el Perú y la comunidad andina, como me comentas. Ciertamente. Dime, ¿cuál fue el factor determinante? ¿Por qué postulas al Parlamento Andino, Manuel? Bueno, yo he tenido ocasión de ser años atrás regidor en mi distrito en Lince. He trabajado además como asesor de la Gerencia del Ambiente en la Municipalidad de Lima. Esto alrededor del año 2011, entre el 11 y el 2014. Y desde años atrás tengo un rol como activista político frente a distintas problemáticas que sufrimos en el Perú. Y me parece muy importante que los ciudadanos nos vinculemos a la cosa pública, nos vinculemos en la medida de nuestras posibilidades a participar en las decisiones que beneficien al conjunto de peruanos y peruanas. En este caso en particular, yo vengo estudiando los últimos años en el extranjero y me pareció que el Parlamento Andino podía ser un espacio muy importante para proponer soluciones a problemas que el Perú de repente podría resolver mejor si es que contase con la cooperación de sus países vecinos, ¿no? He tenido ocasión de, estando en el extranjero, valorar mucho el rol que otros países a nivel de la comunidad internacional están teniendo en integrarse con otras naciones. El gran ejemplo de integración a nivel mundial es la Unión Europea. En el caso de la Unión Europea estamos hablando de Europa Occidental fundamentalmente, pensemos en Alemania, Francia, Italia, etcétera. Países que vienen de una historia de guerra, pensamos en la Segunda Guerra Mundial, y de múltiples enfrentamientos, y a pesar de esa historia de guerra, han decidido poner por delante una apuesta de integración, de trabajar juntos por el progreso
de sus propias naciones, ¿no? Ese es el gran ejemplo que tenemos de integración internacional. En el caso de la comunidad andina, pues también tenemos una historia común con nuestros vecinos, que se remonta no solo al Tahuantinsuyo, sino a la época de las culturas precolombinas. Tenemos unas lenguas comunes, tenemos una cultura común, y yo creo que eso es una fortaleza para que el Perú encuentre apoyo en sus países vecinos, en los hermanos y hermanas de la región andina, y abordemos problemáticas comunes para beneficio de todos nosotros, ¿no? Eso es lo que a mí me anima mucho, y me anima mucho además que sea un rol visible del Parlamento andino, ¿no? Que por fin tengamos una representación, yo en el caso de ser elegido, que rinda cuentas permanentemente de qué es lo que se hace en esta institución. A mí me van a ver activamente rindiendo cuentas de lo que se hace en el Parlamento andino y recogiendo la opinión de los peruanos y peruanas que tengan una expectativa respecto de lo que se hace en esta institución. Veo que ahora obviamente cobra importancia en la era de la globalización y también por el objetivo de desarrollo sostenible, de fortalecer las alianzas estratégicas para lograr el desarrollo, no solamente el de nuestro país, sino el de la comunidad andina, ¿verdad? Sin duda, sí. Manuel, dime, ¿cuál es tu propuesta principal de llegar al Parlamento andino? Mira, yo tengo interés en varias temáticas, pero creo que tenemos que poner por delante lo que es más urgente para el Perú. Estamos en medio de una crisis sanitaria y una crisis económica que es consecuencia de la anterior, y el Parlamento andino tiene que ser una herramienta para enfrentar estas crisis. Por fin tenemos ya un proceso de vacunación en marcha a nivel nacional, gracias a el trabajo eficiente de Francisco Sagasti en la presidencia de transición, pero hay que tener en cuenta que la vacunación va a ser un proceso que va a acompañarnos durante un buen tiempo, ¿no? Esta vacuna que ya se está empezando a aplicar en el Perú va a tener que continuar aplicándose probablemente durante los próximos años, porque si bien la comunidad internacional, la comunidad científica internacional la ha desarrollado en tiempo récord, pues es una vacuna que nos protege por un tiempo corto, ¿no? Entonces, pensemos que vamos a tener que seguir comprando vacunas, seguir organizando campañas de vacunación, y yo considero que esta es una iniciativa que se puede realizar desde la comunidad andina. Si la comunidad andina hace las compras en bloque, vamos a garantizar que tengamos las vacunas que necesitamos los peruanos y peruanas en el tiempo justo, de la manera más pronta posible y sobre todo a un precio menor. Que hacemos compras no solo a nivel de Perú, sino en bloque, a nivel de comunidad andina, podemos comprar más por menos, ¿no? Y lo mismo se aplica para otras compras que el Estado peruano desee priorizar. Otro de los temas que a mí me interesa mucho, tú hablaste hace un momento de desarrollo sostenible, es justamente la temática ambiental, que a la vez puede ser una fuente de desarrollo económico para el Perú. Y aquí lo que me interesa fundamentalmente es proponer el cambio de la matriz energética del Perú, un cambio paulatino que nos implique invertir en energías renovables, energías limpias que no contaminan, como lo son la energía solar, la energía del viento, energía eólica, la energía geotérmica. Todo esto se puede aprovechar con tecnología que ya existe, pero que es ciertamente cara a veces y que demanda una inversión del Estado. Si esta inversión la hacemos junto con Bolivia, junto con Colombia, junto con Ecuador, junto con Chile, podemos abaratar costos y avanzar más rápidamente en un cambio de la matriz energética del Perú para que la energía que gastamos nos cueste menos, sea más limpia y contribuyamos a la calidad de vida del ambiente, sobre todo en un contexto de crisis climática como la que vive el mundo hoy en día. Interesantes propuestas. Veo que en relación a medicamentos, ya el Parlamento andino tuvo una experiencia con una compra en bloque de medicamentos para el VIH y SIDA. Bueno, y hablando de proceso de vacunación, ¿qué opinas, Manuel, de los políticos que actuaron sin ética y se vacunaron en secreto?
Bueno, eso ha sido verdaderamente un escándalo que nos ha indignado a todos. Estamos hablando de la violación de la ética del servicio público, ¿no? Un político, un funcionario público, tiene que fundamentalmente poner en su trabajo al bien común por delante, ¿no? Idealmente la política tendría que ser una vocación de servicio, y eso lo entendemos bien quienes estamos participando del Partido Morado, construyendo esta opción de cambio para el Perú, pero lamentablemente no lo entienden así la mayoría de políticos, ¿no? Entonces, lo que han hecho estos funcionarios, estos políticos, al vacunarse en secreto, es poner por delante sus intereses en contra de los intereses de la población en su conjunto, y no han rendido cuentas de sus actos, ¿no? Qué distinto hubiese sido que Martín Vizcarra hubiese dicho, bueno, ha llegado este lote de vacunas, vamos a iniciar la campaña de vacunación, yo me ofrezco para ser el primero, y de pronto no hubiese habido mayor cuestionamiento. Pero el solo hecho de hacerlo a escondidas demuestra que había ahí una intención de vulnerar el orden de prioridades que debe guiar la campaña de vacunación. Tiene que haber una prioridad para vacunar primero a los integrantes, a los profesionales de la salud, hombres y mujeres que están en primera línea dando la batalla contra esta pandemia, y eso es lo que está haciendo correctamente el presidente Sagasti. Yo admiro mucho la actitud que él ha tenido de deslindar rápidamente cuando se ha descubierto este escándalo, deslindar a esos funcionarios, sacarlos de la carrera pública y pedir que se investiguen en la Fiscalía, en el Congreso y en todas las instancias que corresponda para que reciban la sanción que les toca. Y particularmente en el caso de Martín Vizcarra y de otros funcionarios públicos, esto puede constituir delito, porque ningún funcionario público puede recibir una dádiva de una empresa con la que está contratando, que es en este caso la empresa Sinopharm, ¿no? Así que ahí la Fiscalía tendrá que establecer las responsabilidades penales que correspondan, pero nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que establecer responsabilidades políticas. No le podemos dar la confianza a estos políticos que han traicionado la voluntad popular y que nos han traicionado en un contexto de gran vulnerabilidad, cuando el país está luchando entre la vida y la muerte. No puede ser que estos políticos hayan decidido salvar el pellejo primero y hacerlo a escondidas de la población. Es cierto, ya se ha perdido ese sentido ético de la política, de servir y no servirse. Es verdad, Manuel. Y dime, tú eres filósofo, tienes un doctorado en filosofía en la Universidad de Londres. Estoy a mitad de camino de mi doctorado, tengo una maestría en filosofía y ciertamente me interesa mucho la filosofía política y la filosofía social. Te quiero preguntar algo en relación a ello. ¿Cuál es el rol de la filosofía en el ser humano y la sociedad? Bueno, la filosofía plantea preguntas límite, plantea cuestionamientos que nos llevan a comprender con mayor profundidad cuál es la naturaleza de nuestra existencia, cuál es el rol del ser humano en la sociedad, entre otras preguntas pues que a veces pueden ser un tanto abrumadoras cuando tenemos que ocuparnos de cosas más concretas del día a día, ¿no? Como es el caso de la gran mayoría. Pero esta reflexión filosófica tiene un objetivo fundamental. En el caso de la filosofía política, de la filosofía social, se trata de una reflexión, de un estudio, de un análisis que nos puede permitir conocernos mejor como individuos, llevar vidas más plenas y organizarnos en comunidad. Es decir, no solo ofrecer una visión de cuál es el rol del ser humano en tanto individuo, sino además de cuál es su rol como parte de una comunidad, como parte de un tejido social. Y en ese sentido es gracias a la filosofía política que la democracia como sistema de gobierno se crea hace ya muchos siglos atrás, y es a partir de esta reflexión que originalmente la política y la ética nacen juntas. La política como oficio, en
primer desarrollo conceptual está íntimamente vinculada con la ética, ¿no? Es ya en el ejercicio de la política que la ética ha terminado divorciándose por culpa fundamentalmente de políticos y políticas que pues no han sabido estar a la altura de las circunstancias y que han preferido hacer de la política un negocio, ¿no? Servirse y no servir, como decíamos hace un momento. Pero yo creo que la reflexión filosófica nos puede devolver al origen de el íntimo vínculo entre ética y política, y eso a mí es algo que me anima mucho, no solo estudiarlo y enseñarlo en el medio académico, sino hacerlo realidad en la práctica como servidor público. O sea que podemos como que resumir algo así como que la ética es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y su relación con la moral, ¿verdad? Sí, absolutamente, y esto debemos entenderlo de la siguiente manera. La ética no es un listado de acciones buenas y malas, no es algo tan sencillo como decir esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Lo que la ética nos enseña como disciplina es a reflexionar y elaborar juicios de valor. Es decir, la ética implica fundamentalmente una deliberación, un análisis que cada uno de nosotros debemos de realizar para descubrir qué es lo correcto, qué es lo debido, qué es lo justo en cada circunstancia de nuestras vidas que enfrentamos, ¿no? Entonces, es un ejercicio constante que demanda ciertamente un análisis, una reflexión, pero que cuando lo tenemos como guía en nuestras vidas, pues sirve de mucho para llevar vidas plenas, para tener un desarrollo no solo personal, individual, armónico, sino también que lo sea con el conjunto de la sociedad, ¿no? Si la sociedad tiene un norte ético, tiene una guía ética, pues estamos en un buen camino. Y ese es un camino que debemos cultivar desde la educación, no solo en casa, sino en las escuelas, ¿no? Muy interesante. La ética y la filosofía deben de ser un componente fundamental de la currícula escolar desde la temprana edad. Sí, me parece perfecto. Muy interesante este tema, Manuel, y siempre nos va a quedar corto el tiempo para tocarlo tal vez en otra oportunidad. Me encantaría, antes de cerrar nuestro programa, ¿qué mensaje les darías al oyente, a nuestro público oyente en estos momentos? Gracias, Esperanza. Bueno, sí, yo quisiera aprovechar esta ocasión de esta gentil invitación para invitar a los oyentes de tu programa a que justamente consideren la ética como un elemento fundamental cuando decidan por quién van a votar en estas elecciones. Necesitamos políticos y políticas que verdaderamente tengan una ejecutoria y una vocación de servicio. Y eso lo podemos ver si es que nos interesamos un poquito en la elección, prestamos un poco de atención para ver quiénes son los que están en carrera, y no solo qué nos ofrecen y qué nos dicen los políticos, sino qué hacen los políticos, ¿no? Manuel. Creo que las acciones hablan más que las palabras, ¿no? Y en ese sentido, yo los invito a votar por el Partido Morado, a marcar las 3 N's del Partido Morado en esta elección, porque la bancada morada en el Congreso ha sido un ejemplo de ejercicio ético de la política. Y en el caso particular del Parlamento andino, pues que puedan votar además por el 12 y el 5, que son candidaturas con las que van a tener una garantía de ejercicio ético en la política. Gracias, Manuel. Entonces, hago un llamado a todo el elector, por favor, que se informe y vote responsablemente este 11 de abril. Buenas noches, gracias a todos nuestros oyentes. Cuídense, cuiden a sus familias. Buenas noches. Gracias.